Bueno, ahora continuamos con nuestras conferencias. Hemos tenido excelentes expositores. Todos estos días vamos a tener unos excelentes expositores. Vamos a cerrar el día viernes. Ahora nos acompaña Juan Bustos desde Costa Rica. Juan, bienvenido. Pero antes de todo, los participantes, la comunidad quiere conocerte, así que voy a presentarte. Permíteme un momentito, por favor. Perfecto. Bueno, Juan Bosco es del capítulo de Costa Rica. Juan Bustos, perdón, Salazar es reconocido como innovador social, arquitecto transformacional y humanista digital, con más de 30 años de experiencia en liderazgo, tecnología y transformación organizacional, especialista en la integración estratégica de inteligencia artificial y el desarrollo de liderazgo multiplicadores. Ha trabajado con empresas globales como Google, Microsoft, Oracle y SAP. Es informático y cuenta con un MBA en énfasis de mercado estratégico. Está certificado en inteligencia artificial aplicada a los negocios. También en ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad en organización global. Es creador del Sincerity de la inteligencia artificial, un modelo basado en IA diseñado para evaluar la madurez, coherencia y motivaciones reales de las empresas que desean adoptar inteligencia artificial. También ha desarrollado el modelo de Nightmash, un modelo de LLM para acelerar los procesos de reinvención personal en ciberseguridad y optimizar el talento dentro de las organizaciones. Actualmente lidera las iniciativas de PEC Beyond New Boomer Nunca Más, enfocadas en la reinvención profesional de personas mayores de 45 años a la transformación organizacional con sentido humano. Bienvenido, de verdad, Juan, es un honor poder tenerte. Gracias por acompañarnos. Te has estado conectando desde inicio, desde el lunes. Y eso es bonito, porque todos nuestros panelistas están durante toda la semana y lo más importante, gracias por compartir conocimiento. ¿Ok? Muchísimas gracias. Te cedo el pase. Gracias, Anita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a donde nos escuchen y nos vean. Para mí un gusto compartir con ustedes estas sesiones tan importantes tan, que hemos venido desarrollando en el transcurso de estos días. En verdad que he tenido la suerte de estar participando en la gran mayoría y ha sido un proceso de mucho aprendizaje y creo que esas oportunidades de aprendizaje, de conocimiento y relacionarnos con diferentes personas que tienen la misma pasión que tenemos nosotros, es sumamente significativo aprovecharlas. Yo me he dado la libertad de parafrasear un poco la charla que hemos preparado para el día de hoy, al título que se había dado originalmente, aprovechando un poco la situación que ya todos lamentablemente conocemos sobre el Museo Louvre de París, Francia. Y hoy vamos a hablar de las joyas de la corona en la era de la inteligencia artificial. Ahora, hablando de inteligencia artificial, lo primero que debemos de contemplar cuando trabajamos en inteligencia artificial es definir cuáles son los pilares que sostienen una integración o una habilitación o adopción, como quieras llamarle, de inteligencia artificial en las organizaciones. Hay 5 pilares que en sí todos fortalecen ese desarrollo de las iniciativas o proyectos de inteligencia artificial. Uno es el pilar de talento y cultura, el otro es de tecnología e infraestructura, gestión de la calidad de datos, gobernanza y riesgo, y todo lo que tiene que ver con las métricas y los diferentes KPIs o indicadores de medición que se tengan con respecto a la implementación de un proyecto de inteligencia artificial. Todo eso, todos estos pilares están basados en una línea o un piso que sostiene, que se llama ciberseguridad. Y por eso introduzco con esto, porque cuando hablamos de las joyas de la corona en la era de inteligencia artificial, debemos de tener algunos conceptos básicos de cómo interactúa la inteligencia artificial dentro de las organizaciones.
En la conferencia de hoy, en esta conversación que tenemos en este momento, vamos a enfocarnos específicamente en una que va a ser la gobernanza y riesgo. El resto no lo vamos a tocar, tal vez algunas referencias, pero sí nos vamos a enfocar eso. Mi recomendación es que si alguien desea profundizar en los otros 5 pilares y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, le recomiendo poder buscar en Amazon esta guía práctica que he desarrollado, a donde se pueden ver estos pilares. Muy bien, hablemos por qué es importante entender esto de la gobernanza prácticamente a nivel de ciberseguridad o en general la gobernanza en en la era de inteligencia artificial. ¿A qué se debe esto? Bueno, muy sencillo. La inteligencia artificial se ha convertido en el nuevo símbolo de estatus corporativo. Yo llamo esto de que la inteligencia artificial para las organizaciones es muy sexy. Todos los directores, todos los diferentes actores de las empresas a nivel de dirección les encanta decir que están haciendo inteligencia artificial y promoviéndolas. Pero mientras que las empresas avanzan en adoptarla, pocas se detienen a cómo gobernarla. Y eso es una realidad que tenemos. Hoy vamos a ver varias referencias del caso del Museo del Louvre, y mientras que había más de 700 cámaras en el museo, más de 200 personas de seguridad en el museo, más de todas las protecciones que podían haber, al final un fallo de gobernanza provocó lo que provocó y todos sabemos. Entonces, entendiendo esto, la inteligencia artificial, de lo que está pasando, que muchos expertos le llaman el hype de la inteligencia artificial, donde las organizaciones están adoptando o tratando de llevar algunas iniciativas de inteligencia artificial. Sin embargo, muy relegados están los controles para gobernarla. Tenemos que imaginarnos esto como un sub y baja o una balanza si quisiéramos. A donde hay un sub y baja, donde lo ideal es que todo esté nivelado para poder disfrutar del proceso. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas y a muchos estudios que se han hecho, tenemos varias realidades que contrastan esta situación. La primera es que, de acuerdo al reporte de OpenAI en el 2024, más del 90% de las empresas están usando modelos de inteligencia artificial. Cualquier tipo de modelo, no vamos a entrar en temas técnicos, si son agénticos, si son modelos nada más de LLM, etcétera. Vamos a hablar de cualquier uso de inteligencia artificial en sus organizaciones. Sin embargo, hay otra parte que contrasta esta realidad, y es la realidad también que el 90% de las herramientas de IA o inteligencia artificial no han sido aprobadas ni por ciberseguridad, ni por TI, ni por riesgo. Es decir, está la famosa, y que muchos ya entendemos las circunstancias, que le llamamos Shadow AI. En este particular, ISC al cuadrado, en su reporte Spotlight, nos dice esta realidad. El 90% de las herramientas que se están utilizando en nuestras organizaciones no están aprobadas. Por ejemplo, esta semana se anunció que OpenAI lanzó su navegador Atlas. Y es un navegador muy sencillo que se baja a Internet, se abre como cualquier navegador, pero está conectado a un modelo de inteligencia artificial, a donde comienza, como siempre hemos dicho, la superficie de ataque se comienza a extender. Y esta es una realidad que vivimos. Otra realidad que vivimos a nivel de inteligencia artificial en nuestras organizaciones, y antes de eso hago énfasis en esto, el riesgo no está en la tecnología. Es decir, el riesgo no es la IA, sino la falta de gobernanza de nuestro riesgo. Y muchas veces malinterpretamos esto. Pensamos que satanizamos la tecnología y vamos ante la directiva, vamos ante los socios y satanizamos el uso de la IA. El problema no es eso. El problema es cómo lo estamos gobernando. Lo que no nos gusta es que para cuando hablamos de gobernanza, eso se nos devuelve a nosotros, quien somos los que tenemos que estar haciendo esa tarea. Les decía que también la IA, también tenemos claro un contexto que está pasando, y el contexto que está pasando en la IA
que definitivamente hay muchas evidencias. Hoy actualmente tenemos una burbuja financiera en inteligencia artificial. No voy a entrar a profundizar en este tema, pero en realidad no solo hay una burbuja, sino como la imagen lo pinta, hay varias burbujas entrelazadas en esto. Una de ellas es la burbuja de la expectativa tecnológica, que ha venido creciendo sin cimientos operativos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, primero porque ha habido una adopción de inteligencia artificial impulsada por moda, por presión, lo que le llaman hoy en día el famoso FOMO, a donde las organizaciones quieren sentir que están haciendo algo de inteligencia artificial, donde los directores constantemente están siendo bombardeados por las empresas tecnológicas diciéndoles que si no hacen inteligencia artificial están perdiendo dinero, etcétera, etcétera. Por otro lado, ante esa realidad de ese FOMO, de esa moda o esa presión que se genera, se fomenta que no está alineada a la estrategia ni al gobierno. Es decir, entramos a hacer iniciativas de inteligencia artificial sin que verdaderamente esté alineada o integrada a la estrategia y mucho menos que se proponga cómo gobernarla. Y luego, algo muy preocupante es que los modelos entrenados pueden estar modelos entrenados con datos inseguros o mal clasificados. En la conferencia del lunes de Red, nos decía muy claramente y nos da un consejo, y es que cuando vengan las empresas tecnológicas a ofrecernos los diferentes productos, servicios que ya tienen componentes de inteligencia artificial, lo primero que deberíamos de hacer es preguntarles, bueno, dime cómo fue entrenado ese modelo, qué set de datos obtuvo, cómo lo obtuvo, si fue un set de datos abierto, fue cerrado, etcétera. Porque esa es la realidad que hoy tenemos. Y estas burbujas son muy, muy débiles y son burbujas que en cualquier momento pueden explotar. Y entonces en este contexto es donde entramos definitivamente a una fórmula muy sencilla: una manzana más otra manzana son dos manzanas. En el caso nuestro, innovación acelerada más controles rezagados es un riesgo sistémico. Y eso es lo que estamos hoy en día a las puertas, y ni siquiera solo a las puertas, sino la realidad de muchas organizaciones, donde esa innovación acelerada en inteligencia artificial poco estratégica, con poco propósito dentro de la organización, simplemente impulsada por algunos deseos de estar en la primera línea o simplemente impulsada por la presión de los fabricantes, con controles rezagados o inclusive inexistencia a controles, nos está generando un riesgo sistémico, lo cual sin duda todos sabemos lo que significa eso. Entonces, aquí viene la pregunta: si tenemos la realidad de lo que está pasando de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones y lo que está realmente pasando a nivel general, viene una pregunta muy sencilla que todos tenemos que hacernos, y es: ¿qué tenemos que gobernar? Bueno, las joyas de las coronas que tenemos que gobernar son varias, pero hay tres específicamente que para mí son las esenciales. Número uno, los datos. Los datos deben de ser prioridad de gobierno en las organizaciones, posteriormente las entidades y luego los accesos. Estas tres componentes o estas tres partes son el núcleo de una gobernanza real de inteligencia artificial en las organizaciones. Sé que hay muchos elementos y temas intrínsecos de ciberseguridad que se pueden hablar en particularmente en esto. Esto lo vamos a dejar a un lado, si no nos vamos a enfocar plenamente en lo que son el enfoque de inteligencia artificial. Sin estos tres elementos, sin el gobierno de estos tres elementos, en cualquier iniciativa de inteligencia artificial, cualquiera que sea, desde un bot que conteste a los clientes y le mande el menú del restaurante, algo muy sencillo, o que un bot que le permita al cliente poder tener acceso a sus estados de cuenta, o un bot que le permita al cliente simplemente pasar la llamada a un agente humano. Desde lo más sencillo a lo más complejo, que pueden ser modelos de inteligencia artificial agénticos o de agentes que ya desarrollan por sí solo actividades y deciden hacer actividades, cualquiera de esos diferentes gamas o espectros de la inteligencia artificial tiene que gobernar estos tres
aspectos: datos, identidad y accesos. Ahora, muy bien, partiendo en que ya entendemos por qué la inteligencia artificial es un elemento que llegó para quedarse entre las organizaciones y que conlleva una serie de riesgos, y además entendiendo qué son los elementos principales que hemos de gobernar, salta la pregunta: ¿cómo debemos de gobernar? Y aquí vamos a ser muy puntuales en algunos aspectos. Y lo primero que debo decir, lo mínimo que toda organización debe gobernar con respecto a sus modelos o intenciones, iniciativas, póngale el nombre que usted guste, de inteligencia artificial, al menos un punto de partida es tener 3 inventarios críticos. Sí, suena muy básico. Algunos, yo sé, nos encanta decir, check, estoy listo. Sin embargo, cuando se analiza a profundidad las diferentes organizaciones, nos damos cuenta que no es tan cierto que algo tan básico lo tengamos bajo control y lo tengamos sobre todo actualizado. A nivel de datos, ¿qué deberíamos de inventariar por lo menos básicamente? Primero, saber qué tenemos, qué información tenemos, qué data tenemos, dónde está esa información. ¿Está en la nube? ¿Está en nuestro on-premise? ¿Está en un modelo de data lake? ¿Dónde está esa información? Luego, por supuesto, ¿quién los usa? ¿Quiénes usan esa información que tenemos disponible en la organización? Aquí no voy a meter por supuesto, aquí estoy dando por un hecho toda la parte de vulnerabilidad, toda la parte de integridad, todo el aspecto de la seguridad del dato. Aquí estoy hablando de la gobernanza como tal. ¿Para qué los usa? ¿Para qué los usan? Teniendo ese primer inventario con elementos tan básicos, es lo primero que deberíamos de hacer. Segundo, a nivel de identidades, es muy importante, y esto es estratégico, y ahorita cada uno de estos elementos los vamos a ver a más detalle, es quién actúa, cuál es la entidad que está actuando en el proceso, en el procedimiento, en el flujo, en el servicio que estamos dando. ¿Es humano? ¿Es digital? ¿Hay un componente donde entra un momento lo humano y después lo digital? Eso debemos de tenerlo muy claro. Y a nivel de acceso, por supuesto, ¿a qué se accede? ¿A qué se está accediendo? ¿A qué información está accediendo esa entidad que actúa con nuestros datos? ¿Con qué permisos les está accediendo? ¿Qué derechos, qué autorizaciones tiene y bajo qué condiciones lo desarrolla? En sí, estas son por lo menos, la base de que todos nosotros deberíamos de tener para responder a la pregunta en gobernanza de inteligencia artificial a nivel de datos y entidades, qué deberíamos de hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, vamos a explorar un poco cada uno de esos elementos. Hablemos del dato, hablemos de la data. Primera cosa que quisiera mencionarles es cuál es el objetivo que tenemos al gobernar la data. Y es asegurar que los modelos que los modelos trabajen solo con datos confiables, clasificados, autorizados y auditables. Si sus modelos de inteligencia artificial, de nuevo, llámese como quiera, porque hoy en día no solamente hay inteligencia artificial generativa, que fue la que tuvo el gran boom hace dos años, y ahora tenemos la inteligencia artificial agéntica o de agente, que es el boom que dentro del ciclo del hype de inteligencia artificial es el que está en la cresta hoy en día, donde las organizaciones están adoptando y asumiendo muchísimo este tipo de inteligencia artificial. Lo más importante es saber o estar seguro que esos modelos están usando datos que son confiables, clasificados, autorizados y auditables. Para eso tenemos un ejemplo de 4 cosas que podemos hacer. Uno, que ya habíamos hablado: crear inventarios unificados y con etiquetas de sensibilidad. El segundo paso es muy importante y en muy pocas organizaciones están dando esto: es nombrar un data steward responsable de cada dominio. ¿Y qué es un data steward? Porque se tiende a confundirse. Data steward es una persona responsable de asegurar la calidad, la coherencia, la trazabilidad y el cumplimiento de uso de los datos dentro de la organización. Se tiende
a confundir con el dueño del dato. No se trata del dueño del dato. Él es el guardián operativo y ético de los datos. Y esta diferenciación deberíamos hacerlo. En las organizaciones generalmente se le asigna a alguna persona de nuestra área de ciberseguridad a nivel general. Muchos hablan de que es el mismo CISO debería ser. Mi recomendación es que de acuerdo a cada dominio que tengan, y cuando hablo de dominio pueden ser áreas de trabajo, entidades, tenants, pongan el nombre que usted quiera, tenga un data steward asignado. Y no necesariamente tiene que ser el CISO, no necesariamente tiene que ser alguien específicamente que vea todo, sino más bien tener ese cuidado. Número 3, establecer flujos de auditoría de uso de datos de modelos de IA. Esto es clave. Hoy en día la inteligencia artificial, especialmente agéntica, que permite que un modelo de inteligencia artificial basada en diferentes protocolos pueda tomar decisiones, accionar y más que eso, poder de una u otra manera diferenciar diferentes caminos de acción basado en automatización de procesos. Es clave que en ese proceso de automatización también establezcamos flujos de auditoría. Mi recomendación en este caso es que cuando las áreas estén automatizando un proceso, integren modelos de inteligencia artificial, en ese en ese proceso, en ese flujo que se está automatizando, deberíamos de tener puntos de auditoría sobre lo que el modelo de inteligencia artificial está usando y está también trayendo a la mesa en función de la información que nos da. No hacerlo aislado, sino en la medida de lo posible integrado desde ya. En muchas organizaciones avanzadas en esto, e inclusive lo que han creado es un modelo de inteligencia artificial para hacer esa auditoría, lo cual me parece sumamente bien hecho, porque lo que hace ese modelo de inteligencia artificial de investigación a nivel de o auditoría de los mismos flujos que hay de automatización, lo que está es vigilando constantemente que se haga de acuerdo a las normas establecidas, las políticas, etc. A nivel de datos también es muy importante cumplir las normativas locales o globales, ya sean de Europa, Brasil, hay diferentes leyes en diferentes países, pero sí es importante que nuestros modelos de inteligencia artificial que utilicen y accedan datos y generen información lo hagan basados en estas normas. No vaya a ser de que un modelo que interactúe con los clientes en algún tema vaya a cometer algún tipo de incidente en función de la información que está dando cuando pudiera ser confidencial o no de carácter público. Entonces, a nivel de datos, vuelvo a reafirmar, es asegurar que los modelos trabajen solo con datos confiables, clasificados, autorizados y auditables. Sigamos ahora con identidad. ¿Cuál es el objetivo de la gobernanza de identidad? Extender la gestión de identidad a los agentes, a los APIs y a los modelos de inteligencia artificial. Hoy en día, como lo dice el punto número 1, hay que integrar estas entidades no humanas a nuestro IAM o al sistema a nuestra gestión de identidades, acceso a identidad que tengamos en nuestras organizaciones. Hay una referencia que por cada ser humano en el año 2030 va a poder tener al menos 5 diferentes agentes que trabajen al lado de ellos día a día en sus labores. Eso quiere decir que si su organización son 100 personas, multiplique que esas 100 entidades que usted tenía humanas pueden multiplicarse hasta por 5 más cada una con entidades no humanas. Y esto entra, y hay algo muy importante en esto entra dentro de la visión de cómo nosotros vamos a asegurar el manejo de la identidad en nuestras organizaciones. Y si a eso le sumamos las entidades externas que interactúan con nuestra organización, parece que fuera a hacerse muy exponencial el crecimiento de estas
diferentes entidades de una u otra forma en el día a día que vivimos. Especialmente, no solamente tenemos que poner atención en los agentes, que como ya les he dicho, no son modelos de simplemente de LLM o modelos de simplemente atención de consulta o generación de ideas, sino más bien tienen posibilidades inclusive de accionar de manera, digámoslo, independiente, entre comillas, y eso hay que tener, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado con los APIs. Los APIs están siendo la puerta abierta y no trasera necesariamente de las organizaciones, porque en el proceso de automatización, la mejor forma de integrar diferentes soluciones y diferentes componentes que utiliza la organización a nivel general en sus actividades diarias es a través de los APIs. Y cuando un API le das acceso a través de un API a un modelo de inteligencia artificial para que acceda a tu base de datos y vea cuando un registro ha sido cambiado, para que envíe una alerta, para que envíe un correo o para que ejecute otra tarea, eso simplemente es un gran riesgo. Y en ese riesgo tenemos que controlarlo y gobernarlo. Por supuesto que en la parte de entidad, las entidades no humanas también tienen que asignárseles privilegios mínimos y accesos temporales. Conozco muchas organizaciones donde están corriendo un proceso automatizado 24/7 y en ese proceso 24/7 que está corriendo constantemente hay un agente de inteligencia artificial que está 24/7 accediendo a sus bases de datos, cuando en realidad el proceso debería estar controlado de tal manera que el acceso se haga temporal de acuerdo a una serie de políticas o normas establecidas en el proceso. Por otro lado, tenemos que monitorear los patrones de comportamiento de los agentes. Y esto es muy importante. Pensamos que el patrón de comportamiento de los agentes, como es algo automatizado y es algo que de una u otra manera se ha programado, no puede cambiar los patrones. Pero lo que sí es cierto, nos damos cuenta, no solamente que la inteligencia artificial aluciona o tiene alucinaciones, sino también tiene el tema de que comienza a aprender y comienza a hacer lo que todos nosotros hacemos también, y es facilitarnos la vida. ¿Y qué es facilitarse la vida? Hacer lo que llamamos atajos, y esos atajos digitales que toma la inteligencia artificial tienen que ser monitoreados, ¿verdad? Si un agente, por ejemplo, un agente basado en un bot en WhatsApp, cuando el cliente le pide que le traiga la información de su última factura que tiene que pagar, y ese agente lo que hace es hacer un request a la base de datos para, a través de la información que genera la entrada del cliente, y ese request de la base de datos le genera una información, pero ese agente comienza a trabajar que con esa información genera una serie de salidas diferentes o comportamientos diferentes, como inclusive durar más del tiempo previsto en acceso a la base de datos, o comenzar a bajar información más allá de lo que estaba previsto, y eso ha pasado. Deberíamos de tenerlo muy controlado y monitoreado. Y por supuesto, aunque suene interesante, hay que implementar, por supuesto, multifactor de acceso, toques dinámicos para los diferentes agentes. Todo esto que vemos que hemos por años implementado en las entidades humanas, también tenemos que de una u otra manera hacer las buenas prácticas con las entidades no humanas. Ahora bien, hablemos del acceso. El acceso, nuestro objetivo es controlar las conexiones entre usuarios, datos, modelos y agentes. Y esas conexiones, para controlarlas, lo primero que yo les sugiero que las organizaciones deberían de trabajar es crear un mapa dinámico de accesos. ¿Qué es esto? Esto es un mapa donde tengamos el modelo, el dato y el usuario. Mi sugerencia es que lo hagan formato tipo mapa conceptual, donde está inicialmente partiendo del usuario a los modelos que tiene acceso ese usuario, y viceversa, o en la misma dirección los datos que acceden. Y esto nos va a dar un mapa completo, y lo importante, por supuesto, es tenerlo actualizado, pero vamos a saber cómo va a trabajar. Y cuando hablamos de modelo o agente,
dato y usuario, no solamente hablamos de la entidad que accesa a esa información, sino los usuarios que van a recibir esa información que ese modelo les va a brindar. Eso es muy importante también controlarlo. La otra parte que yo recomiendo en cuanto al acceso es implementar accesos just time y también políticas adaptativas. Eso veamos lo que es como la parte preventiva, a donde no solamente le definamos una ventana de tiempo al uso de los agentes o de los modelos de inteligencia artificial, sino que de acuerdo a su comportamiento que estamos monitoreando, podamos nosotros hacer acciones preventivas con políticas que se disparen o que se ejecuten de acuerdo al comportamiento que estamos viendo en ese momento. Por supuesto que otro elemento, como dice el número 3, es establecer alertas en flujos inusuales o sospechosos. Y ahí entra un poco el tema que hablábamos anteriormente, es cómo estamos auditando esos flujos, cómo estamos auditando esos procesos automatizados. ¿Estamos haciéndolo de una forma proactiva o lo estamos haciendo de una forma reactiva? Y aquí hay que generar dentro del mismo modelo y dentro el mismo flujo esas alertas que nos permitan tener esa visibilidad de cuando algo sea inusual y cuando no sea sospechoso. Y algo muy importante que ya deberíamos estar trabajando con la gente de nuestro SOC y con las diferentes gente de respuesta es activar playbook de respuesta específica para IA. ¿Qué pasa si la IA comienza a darnos envenenamiento de datos, data poisoning? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a actuar ante eso? Si comienzan a darse fugas de información o la sensibilidad de la información es comprometida a través de una respuesta de un modelo de inteligencia artificial, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Cuál es el playbook que vamos a seguir? Por supuesto, si encontramos o determinamos que hay manipulación contextual o un prompt injection, ¿cómo vamos a tenerlo? Hoy en día, toda diferente organización que tenga servicios de SOC debería ya tener establecido estos playbooks a nivel de inteligencia artificial. Y aquí el tema es que mucha gente dice, no, pero mira, mi organización no está utilizando inteligencia artificial. Y es donde me río un poco y lloro un poco porque le digo, me río porque no es cierto y lloro porque qué lástima que no lo tengas claro. ¿Por qué? Porque sí la están utilizando. Al menos, acabamos de decir, el 90% de las herramientas de inteligencia artificial no están aprobadas por tecnología, ni por ciberseguridad, ni por el que corresponda. ¿Y eso a qué se debe? A que ciberseguridad, tecnología o riesgos son vagos. No, no se debe que sean vagos. Se debe a que desconocen que se están usando esas herramientas. Se desconocen que los usuarios están usando esas herramientas. Se desconoce que el área de mercadeo decidió agilizar un proceso y contrató a alguien o el chico, la chica técnica del área, investigó un poco en YouTube y ya pudo hacer algo. Entonces, en ese particular, yo creo que es importante prevenir de antemano esto y no solamente estar preparados a gobernar en temas de prevención, sino también en la parte de respuesta. Muy bien. Ampliemos la visión y las acciones en este caso. Hemos hablado hasta ahora del cómo y les he presentado diferentes acciones que se pueden desarrollar en las organizaciones con respecto a cómo hacer la gobernanza de inteligencia artificial, de nuevo, a nivel amplio del contexto, desde generativa, agéntica, preventiva, etcétera. Ahora hablemos de algo y es de cómo ampliar la visión y las acciones. Y pongo de ejemplo estas fotografías de la galería de Apolo y es una galería impresionante. Esta galería es donde se encontraban las joyas que fueron robadas recientemente en el Museo del Louvre. Y muchas veces nos pasa esto, nos fijamos en las joyas e implementamos muchas cosas a nivel de la impresión que nos da al entrar a esta galería y ver las urnas y ves esos brillantes y todo, te impresionas. Pero muchas veces
nos centramos tanto que dejamos ver grandes obras de arte que están alrededor. La misma galería, como ustedes pueden ver en estas fotografías, es una obra de arte. Inclusive, la foto que está al lado derecho, la última, al lado derecho de mío, se ve Apolo. Y saben que se hizo una encuesta de que cuántas personas podían identificar Apolo en la galería, y apenas el 52% de las personas pudo identificarla. Quiere decir que hay 48% de las personas, podríamos decir 5 de cada 10, que estaban tan concentrados en ver las joyas que no vieron una otra gran joya que era la galería como tal. Y eso nos pasa. Por eso, hoy quiero ampliarles de cómo podemos hacer esto más amplio. Y es a través de un marco integrado para la seguridad e inteligencia artificial. Este slide que están viendo, tuve la suerte de estar en la charla de Red Nieto el lunes pasado, donde él estaba hablando de algunos temas interesantes y tocó como tal, esta lámina la presentó con respecto a los diferentes marcos de referencias que hoy actualmente contamos para toda la parte de inteligencia artificial. Y me pareció ideal decir que deberíamos de ampliar la visión considerando estos marcos. A nivel de gobernanza, nuestro querido amigo Red Nieto nos plantea que la NIS, que ya hay un framework en NIS para la inteligencia artificial, versión 1, a donde se define cómo identificar y evaluar y priorizar el riesgo de IA. Eso está increíble. Luego, a nivel de Data Breach, nos ofrece un framework privado, pero muy consistente y muy serio, y además muy bien documentado, de al menos 62 riesgos y 64 controles que podemos considerar en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Y luego tenemos el OWASP LLM Top 10, que es abierto en el 2025, a donde viene el catálogo de vulnerabilidades que encontramos en los modelos LM. Y por supuesto, ya tenemos la certificación 42001 de la ISO, a donde también podemos tener esta certificación para mejorar utilizando las normas internacionales de sistema de gestión para una inteligencia artificial responsable. Entonces, como ven, tenemos un panorama más allá de lo práctico que podemos hacer a nivel de lo que hemos hablado del cómo en el largo en esta conferencia, sino también tenemos una serie de marcos de referencias muy bien estructurados, bien fundamentados, con una profundidad sustentable que nos puedan ayudar en la gobernanza y en la ejecución de esa gobernanza de la inteligencia artificial, la cual podemos aplicar. Y esto es importante, porque no importa, y yo no voy a recomendarles cuál marco deberían de seguir, lo importante es saber que aparte de lo que ya vemos enfrente de nosotros, hay muchas cosas más amplias que nos pueden servir en nuestras organizaciones. En ese particular, podríamos pensar que con lo que hemos hablado ahora, podríamos responder una pregunta: ¿cómo hacer una implementación segura de IA en nuestras organizaciones? Lo primero que tendríamos que plantearnos es tener la visibilidad. Y para tener visibilidad tenemos que tener inventarios de datos e identidades de acceso, lo cual hemos hablado y hemos dicho que esos 3 elementos son los fundamentales que tenemos que gobernar para que haya una gobernanza real de la inteligencia artificial, valga la redundancia. El otro elemento que tenemos que tener es constantemente evaluación, auditoría, diagnósticos basados en el NIST, que es lo que acabamos de ver, y en el Data Breach también que se nos presentó. Y aquí lo interesante es que si ustedes ven, aquí ya armamos el mapa. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a hacer vamos a tener visibilidad con inventarios, vamos a evaluar basados en estos diferentes marcos de referencia, pero también vamos a generar gobernanza, que al final lo que queremos. Y por supuesto que las políticas, los roles y controles deberían estar alineados, ojalá, a un framework como el 42001,
¿verdad? Y aquí quiero ser muy sincero, aquí yo no les estoy diciendo certifíquese en, yo lo que les estoy dando es las referencias que pueden utilizar para que cada organización decida cómo quiere habilitarlas dentro de ella. Y por último, tenemos la parte de detección, por supuesto, que es el monitoreo continuo, y aquí nos ayuda muchísimo el OAS. En general, como pueden ver, hemos abarcado los diferentes elementos de gobernanza a nivel prioritario o de la gobernanza a nivel prioritario en la inteligencia artificial. Por último, algunas recomendaciones estratégicas. Primero, la gobernanza desde el diseño, no después de la crisis. Generalmente hemos sido rezagados en cuando tenemos que comenzar a participar en lo que es temas de gobernanza dentro de las iniciativas de la organización. Eso ya no debería estar pasando en las organizaciones. Y si está pasando, hay que erradicarla inmediatamente. La gobernanza, y aquí me extiendo más, la ciberseguridad, la protección, todo lo que tenga que ver con lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad informática y ciberseguridad de las organizaciones, no debería estar planteada cuando la bomba estalle o cuando ya todo esté listo o cuando alguien diga, se nos olvidó que en esta aplicación necesitábamos pedirle a la gente de ciberseguridad que la revisara. No, no, tiene que estar desde el diseño. Número dos, comités integrados y no aislados. Las organizaciones les encantan hacer comités, les encanta definir gente responsable de una u otra cosa, pero nos cuesta mucho integrar uno con otro. Y es el momento de entender que la inteligencia artificial debe ser transversal y no solamente debe ser, sino que va a afectar cualquier área de nuestra organización. No solamente va a afectar el área de tecnología, va a afectar la parte comercial, va a afectar servicio al cliente y al final la junta directiva, los tomadores de decisiones, los directores de la empresa tienen que afecte lo que más les interesa a ellos, que es que la caja registradora suene. Aquí les doy un dato curioso. En el año 2022 se certificaba que las juntas directivas, la pregunta que tenían o su interés sobre inteligencia artificial que tenían era de qué se trata inteligencia artificial, para qué sirve. En el año 2023 cambia la pregunta o el interés de la junta directiva y el interés que tienen ellos es cómo nos cuidamos, qué riesgos tenemos ante la inteligencia artificial. En el 2024 vuelve a cambiar y el interés es cómo hacemos para ahorrar dineros con la inteligencia artificial. Y hoy en el 2025, toda junta directiva, todo board, todo directivo, lo que le interesa y la pregunta que tiene, el interés que tiene es cómo hago para generar más dinero con inteligencia artificial. Y la única manera de hacer eso es entendiendo que inteligencia artificial es un elemento que toca todas las áreas de la empresa. Por otro lado, hay que capacitarse y certificarse. La gobernanza no es cultura, es cultura, no es un checklist. En esto, para qué, o más bien, reafirmo lo que hace poco oí en otro expositor, nos encanta el cumplimiento, cumplir y mentir. Cumplimiento. En realidad, muchas organizaciones, y aquí lo digo directamente, y si daño alguna sensibilidad, mis disculpas, les encanta pensar que con un check ya están resuelto el tema y no es así. Hay que profundizar, hay que hacerlo cultura. Automatizar las auditorías. La gobernanza no debe depender de un esfuerzo manual, tiene que ser automatizado, tiene que estar sistematizado y es algo que tenemos que nosotros cuidarnos. Por último, adoptar un marcos híbridos. No necesariamente pensemos que con un solo marco ya está resuelto. Mi sugerencia es investiguemos esos marcos, analicémoslos y veamos cómo los podemos aplicar en nuestra organización según la madurez. Termino con esta frase, la charla: gobernanza no es el freno a la innovación, es el acelerador ético y operativo para la innovación. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han dado para poder presentar. Mi nombre es Juan Bustos. Les dejo un QR con mi contacto. Le dejo un QR
si quieren que ahondemos de este tema a otros temas con una cita totalmente gratuita, sin ningún costo alguno, para que podamos conversar. Les comparto 2 libros que he desarrollado que están disponibles en Amazon: la guía práctica para alinear la IA a la estrategia empresarial. Y también le comparto uno sobre una preocupación que he tenido muchísimos años, que es la salud mental de todos los que trabajamos en tecnología y trabajamos en ciberseguridad. Y por eso desarrollé un libro especialmente para que si te sientes mierda, entonces colorea. Es una dinámica de uso de colorear que permite ayudarnos en esos procesos donde la ansiedad, la presión, la depresión e inclusive la posible burnout puede estar cerca, y es un libro que puede ayudarles. Y por último, les comparto un código de mi modelo de inteligencia artificial, que es un asistente basado en el framework de NIS, de la NIS, a donde puede encontrar este acceso a este framework de la NIS, a SFIA y a otros protocolos que pueden permitirles a ustedes poder no solamente desarrollar mapas de cómo pueden ir creciendo sus habilidades, sus roles y sus tareas y sus conocimientos en ciberseguridad a nivel de ruta de desarrollo profesional, sino también les puede ayudar a generar perfiles, les puede ayudar a generar diferentes herramientas para evaluar a sus equipos de ciberseguridad. Por último, mi Ikigai o mi propósito siempre es aprender, hacer y compartir, y por lo cual estoy a la disposición y a la orden de cada uno. Anita, muchas gracias, y gracias a todos los demás compañeros. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. No, gracias, gracias a ti, Juan. Ahí voy a estar esperando. No veo todavía ninguna preguntas. Sé que hemos tenido una mañana, bueno, esos 3 días han sido muy acelerados, con temas relevantes. Gracias de verdad, por tu tiempo. Gracias por ser también miembro del capítulo de Costa Rica. Eres miembro de la Asociación Internacional de Ciberseguridad. Qué orgullo, qué honor de verdad tener a tantos profesionales en nuestra comunidad y más que todo que tengan la disponibilidad de compartir conocimiento. Recuerda que hemos quedado para hablar de tus publicaciones de libro. Vamos a hacer una conferencia, ¿no? De tus publicaciones. Gracias porque siempre lo estás compartiendo. Así que ahí vamos a organizar algo bonito para invitar también a toda la comunidad y a todos los que nos siguen para que conozcan más de ti, de todo lo que tú haces, ¿no? Y los aportes que haces también. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, será hasta el siguiente evento, ¿sí? Porque esto no termina. Esta es la primera participación. De repente algunas palabras, porque no veo preguntas. Dice gracias, muy buena ponencia. Creo que hoy día hemos estado con la hora al límite, pero nos han escrito de España, de Chile, de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Uruguay, Argentina. Me va a faltar porque incluso en los grupos que tengo de Brasil y de África, que me escriben en portugués, también me dicen, estamos conectados, estamos escuchando. Qué bonito sentir la calidez de toda la comunidad, de todas las personas que nos siguen, y lo más importante, que se sientan a escuchar ponencias como la tuya, Juan, y como de todos nuestros ponentes que nos están acompañando en esta semana de Bootcamp. Gracias, Juan.